melhor do que um dos presidentes do último Congresso Internacional de Ombro e Cotovelo para iniciar essas aulas. Buenas noches, Daniel. Muitas gracias por estar conosco e fique à vontade para poder começar a sua aula. Bueno, muito obrigado, boas noites. No falo fluentemente português, falarei em espanhol. Os slides estarão em português. Let's begin. Vamos a hablar de dolor, que es una de las causas por las que más frecuentemente consultan nuestros pacientes. El dolor de hombro es muy frecuente. Si nosotros evaluamos la población general sobre una muestra de casi 30.000 personas, el 25% de las mujeres y el 15% de los hombres, sobre todo entre los 50 y los 56 años de edad, presentaban dolor. Y en un 30% de los casos había algún grado de incapacidad relacionada con ese dolor. Si observamos una estadística de Europa, casi el 20% de los ciudadanos del continente europeo tienen algún grado de dolor. Hay países como Noruega que sobrepasan el 20%, hay países como Holanda que tienen 15%, pero observen que es un porcentaje alto. Hace más de 100 años, un anatomopatólogo francés, Duplay, en base al hallazgo en un solo caso, un paciente que él conoció en vida, que tenía dolor en un hombro, y cuando esta persona murió, él le hizo una autopsia, y comparó el resultado de ese hombro con el hombro sano, y encontró una gran fibrosis que rodeaba la articulación, y acuñó el término periartritis de hombro. Y fue un éxito de marketing enorme, porque durante más de 100 años hablamos de la periartritis de hombro, en base al hallazgo de un caso. Sobre esa idea, sin tener un diagnóstico preciso, los pacientes eran tratados con medicación, con una rehabilitación que muchas veces era inefectiva porque no partían de un diagnóstico adecuado, y cuando el paciente voltaba a nuestras consultas, empezaban las infiltraciones, que hoy sabemos que generan un daño muy grande al tendón. Al nombre periartritis de hombro le siguieron otros: síndrome de impacto, fricción subacromial, dolor subacromial, hombro doloroso, pero en realidad, más que diagnósticos, han sido etiquetas que nos permiten estar al día en cómo se llama el dolor de hombro en un determinado momento, pero no necesariamente es la información adecuada para tomar decisiones. Se ha discutido mucho sobre esto y muchos consideran que una etiqueta única, un nombre único, no permite abarcar la gran cantidad de patologías que pueden generar dolor de hombro. Hace un par de años, André nos acompañó también, tuvimos un congreso conjunto con la Sociedad Americana de Cirugía de Hombro, aquí en Buenos Aires, y el doctor Ben Kibler nos decía que se ha puesto mucho esfuerzo en desarrollar nuevos métodos de tratamiento, pero no se ha hecho el mismo esfuerzo en mejorar el proceso diagnóstico. Ustedes observen, si nosotros analizamos la cadena en la cual un proveedor de salud está en contacto con el paciente, hay toda una serie de etapas y de eslabones, y la del diagnóstico es considerada la más importante. Sin embargo, en los últimos años es el tratamiento el que se ha hipertrofiado, en gran medida, y es un sesgo que nunca se comenta o se discute, pero la realidad es que lo que da dinero en la medicina es el tratamiento. El diagnóstico parece un apéndice de este proceso, y sin embargo, el diagnóstico es clave para hacer un tratamiento adecuado.
yo no he visto que se hagan congresos solamente de diagnóstico clínico, pero sí hay congresos y sociedades que se dedican específicamente a analizar un tratamiento. Otra de las razones, más allá de lo que tiene que ver con los sesgos comerciales, es que se ha perdido el contacto con el paciente y la posibilidad de dedicarle el tiempo suficiente como para examinarlo y verlo en detalle. Hace un tiempo se publicó un trabajo científico sobre un proverbio moderno japonés que dice 3 horas de espera y 3 minutos de atención. Y eso es en relación a la consulta médica. Y alguien, es tan popular ese dicho en Japón, que decidió investigar si era cierto. Y se hizo un análisis estadístico de cuánto duraba una consulta en un hospital japonés. Y no eran 3 minutos, eran 6 minutos. En 6 minutos es muy difícil conocer al paciente, poder interrogarlo y poder examinarlo. Hace muy poco, en Cataluña, los médicos hicieron una huelga, greve en portugués, pidiendo que la consulta durara por lo menos 10 minutos. Así que fíjense que realmente este es un factor a tener en cuenta. Pero además esto lleva a que nos basemos en pedir estudios complementarios, que está claro que en el hombro, y les voy a mostrar casos que lo demuestran, no es la pieza clave para tomar decisiones, o por lo menos la única importante a considerar. Observemos algunos de los tratamientos que están en boga. Este es un análisis de los tratamientos hechos con plasma rico en plaquetas, con PRP en los Estados Unidos, en el año 2017, creo que fue, y fíjense que el 25% de los casos eran trastornos inespecíficos de hombro, es decir, el diagnóstico pasa a segundo plano. Este es un estudio que hicimos con el doctor Federico Alfano y la doctora Silvia Ramón, y lo presentamos en el Congreso Mundial de Ondas de Choque del año 2017. Evaluamos trabajos que analizaran el uso de ondas de choque en hombro, y aislamos 11 estudios sobre tendinopatías no calcificadas. El 90% de esos estudios, a favor y en contra del uso de las ondas de choque, tenían criterios de inclusión incorrectos o insuficientes. Pareciera que el diagnóstico pasa a segundo plano y lo que importa es el tratamiento. Hay 3 tipos de dolor descritos: el dolor somático, el dolor neuropático y el visceral. Los 3 se dan en el hombro. Madsen hablaba en la década del 90 de los hombros no diagnosticables. Hoy puede ser que sigan existiendo, pero el margen de hombros no diagnosticables se ha reducido mucho. En ortopedia y traumatología tenemos una ventaja, que es que la edad nos guía con respecto al diagnóstico. Es mucho más frecuente por debajo de los 30 o 40 años encontrar una inestabilidad de hombro, es más frecuente que aparezcan lesiones del manguito rotador por encima de los 50 y cuadros degenerativos en edades más avanzadas. Esa es una ventaja. Pero también tenemos que enfrentar desventajas, como la alta prevalencia de lesiones que no dan síntomas y nos confunden porque la lesión está, pero no es responsable de los síntomas y del dolor del paciente en algunos casos, y la disociación clínico-lesional que es tan típica del hombro y en especial de las lesiones del manguito rotador. Por eso yo creo que frente a esta situación compleja es bueno tener una guía y hacerse ciertas preguntas cuando uno enfrenta al paciente. La primera pregunta que yo me hago es si estoy frente a síntomas originados en la cintura escapular. Podemos, y todos lo saben muy claramente, estar enfrentando problemas que vengan de la columna cervical y que nos dan síntomas a nivel del hombro. A su vez, para complicar más las cosas, el hombro puede dar síntomas hacia la zona cérvico-dorsal, y a veces es difícil saber qué fue primero y qué fue segundo. Por eso se habla del eje hombro-cuello. Tenemos situaciones
no tan frecuentes, pero que existen, como los cuadros de opérculo torácico y las compresiones del plexo y de los vasos, que a veces son de difícil diagnóstico. El hombro, como ninguna otra región del aparato musculoesquelético, refleja dolores viscerales. Es muy conocido el dolor de vesícula biliar que refleja sobre el hombro derecho, problemas cardíacos, y hubo un caso muy famoso en Buenos Aires de un hombre joven, de unos 45 años, que va al servicio de ortopedia y traumatología de un hospital importante por dolor de su hombro izquierdo, y se le saca una radiografía, la radiografía es normal, se lo medica con un antiinflamatorio, vuelve a su casa y muere por un cuadro de coronariopatía aguda, porque en realidad lo que tenía era un dolor de origen cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También el vaso puede dar dolor a nivel del hombro izquierdo. A mí me ha pasado ver un paciente que llega al equipo de hombro del hospital con su tío, que es médico, con una radiografía de hombro y el antecedente de haberse caído de su bicicleta 2 días antes. Dolor intensísimo, que no cede con antiinflamatorios, llama la atención la movilidad fluida y que no aumenta el dolor, pero el dolor es claro en el hombro. Me llamó la atención que el paciente caminaba inclinado hacia adelante, lo acosté, le hice presión sobre el hipocondrio izquierdo y pegó un salto de dolor. Se le hizo un ultrasonido, una ecografía en ese momento, y se encontró una ruptura del polo superior del vaso, se le realizó una esplenectomía parcial. Si yo a ese paciente le hubiera dado un antiinflamatorio y lo hubiera enviado a su casa, corría el riesgo de que hubiera hecho una ruptura en 2 tiempos del vaso y hubiera estado en serios problemas el paciente y yo. Por otro lado, sabemos también claramente que el pulmón puede dar dolor referido al hombro, ya vamos a ver casos, y hasta la gravidez ectópica, el embarazo ectópico, puede dar dolor de hombro. Veamos un paciente. Este es un paciente de 78 años de edad que presenta dolor de hombro de 6 meses de evolución. El ultrasonido, la ecografía demuestra tendinosis, es tratado con medicación, con una infiltración, no mejora, y en realidad este paciente lo que tenía era un adenocarcinoma pulmonar. Estos casos no son de todos los días, pero se ven y hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos otro caso, un paciente de 73 años de edad, dolor por 1 año, también tendinosis, y este es un grave riesgo, es decir, si bien el ultrasonido, la ecografía es una herramienta formidable, tomar las decisiones basadas solamente en esto es muy peligroso. Además, es algo que se está popularizando y yendo a muchas especialidades más allá de la radiología, la ortopedia y traumatología, la reumatología y la kinesiología. Y a mí me provoca mucha preocupación porque casos como este pueden tener un trastorno en el tendón, pero se trata de un adenocarcinoma pulmonar. El dolor a veces puede venir de otra fuente y no de vísceras, puede venir de estructuras neurológicas como el plexo braquial. Este es un paciente que tenía una plexitis braquial o enfermedad de Parsonage-Turner. A veces estos cuadros pueden prestarse a confusión, no es una patología infrecuente, a mí me toca ver 1 o 2 casos por año aproximadamente. A veces se hace más difícil el diagnóstico. Esta era la madre de una médica que tenía un glioma cerebral y presentaba una atrofia muscular muy parecida a la del paciente que acabamos de ver. Fue necesaria la interacción con un neurólogo para descartar el origen en el glioma y, por supuesto, que en realidad el problema era una plexitis braquial, también era una enfermedad de Parsonage-Turner. Este era un paciente con un dolor severo en el hombro derecho, y en realidad el problema no era el hombro, sino que era una metástasis de un cáncer, de un tumor cerebral,
en el vértice pulmonar, es lo que se llama, y todos ustedes conocen, el síndrome de Pancos-Tobías. Lo que asusta mucho es que el 40% de los cuadros de túnel carpiano pueden dar dolor que propague hasta el hombro. Si yo a ese paciente le hago una ecografía y tiene más de 60 años, hay altas chances que también me encuentre una lesión del manguito rotador y lo termine operando pensando que es un cuadro del hombro cuando está originado en la mano. Entonces hay que tener mucha precaución en el examen físico, en el interrogatorio y el tiempo dedicado a cada paciente. Supongamos que no hay trampa, que no es un dolor que viene de fuera del hombro. La segunda pregunta que me hago es si es un trastorno estructural o es un trastorno funcional. Hay una larga lista de trastornos funcionales, desde sobrecarga mecánica, uso excesivo, patologías ocupacionales, hasta el fraude. Los trastornos psicológicos son muy frecuentes. El hombro, después del raquis, es la segunda estructura en la que con más frecuencia se transmite el conflicto, se transmite el estrés y se expresa la depresión, por ejemplo. Muy famoso del hombro de los Estados Unidos decía que para ser un buen especialista de hombro es necesario saber manejar los antidepresivos. Pero también hay otras situaciones, como los cuadros de dolor regional complejo, y patologías muy frecuentes como el dolor miofacial regional y la fibromialgia. El dolor miofacial regional es altísimamente frecuente, sobre todo en aquellos que vivimos en ciudades, en grandes ciudades. Se localiza en un músculo o en un grupo de músculos, en el vientre muscular, y se caracteriza por tener puntos gatillo, que son áreas que a la compresión o al estímulo disparan una respuesta en un determinado territorio. Observen algunos de los territorios de manifestación de dolor de los puntos gatillo del hombro. Como ustedes ven, corresponden a lo que con frecuencia vemos por otras patologías. ¿Quién de nosotros palpa la axila de un paciente buscando los puntos gatillo en el subescapular? Sin embargo, los puntos gatillos del subescapular dan dolor en la cara posterior del hombro, que a veces los atribuimos, por ejemplo, a cuadros de inestabilidad. En lo que respecta a la fibromialgia, sabemos que es más frecuente en mujeres y que en la última década este cuadro ha sido reconocido, era lo que antes injustamente se decía que era una mujer histérica, hipersensible, pero en realidad hoy sabemos que es una entidad nosológica, que muchas veces se asocia a trastornos del sueño, a patrones de sueño no reparador y a cuadros de fatiga crónica. Aquí no hay puntos gatillo, hay lo que se llama puntos dolorosos, que se ubican en la unión miotendinosa y no tienen propagación, el dolor es puramente local. Se considera que para hacer un estímulo suficiente tiene que ser un estímulo de 4 kilos durante 4 segundos. Para saber que estamos haciendo 4 kilos, la presión va a ser lo suficiente como para que la uña se ponga blanca. Y estos son los puntos que han sido descriptos para evaluar en las pacientes en las que tengamos esta sospecha. Puede pasar lo contrario, puede pasar que sobrediagnostiquemos un cuadro de fibromialgia. Miren este caso, una paciente de 42 años con dolor en el hombro derecho de larga data, era una maestra, la habían operado de su hombro derecho hacía un año, le habían hecho una artroscopía, en la cual no habían encontrado ninguna lesión del manguito rotador, la resonancia convencional tampoco mostraba lesión, solo una tendinosis, le hicieron una descompresión subacromial. Después esta mujer, que seguía teniendo un dolor intolerable, llegó a un neurólogo que le diagnosticó fibromialgia. Muy raro encontrar fibromialgia con dolor solo en una región y con dolor después de una cirugía de esa región. Yo tenía un profesor en la facultad que nos decía, si ustedes en Argentina ven un animal con 4 patas, una cola larga que parece a un caballo,
piensen primero en un caballo y no en una cebra, porque si piensan en una cebra es probable que se equivoquen. Bueno, este hombre pensó que era una cebra y lo medicó a la paciente con pregabalina en dosis industriales. La mujer estaba haciendo hasta un cuadro neurológico por la pregabalina y la resonancia mostraba tendinosis. Llegó a nosotros y afortunadamente tenemos un médico radiólogo de mucha experiencia y amigo además, que muchos de ustedes conocen, que es el doctor Guillermo Zulay. Él le hizo una artrorresonancia y como ven nos encontramos una lesión intrasustancia del supraespinoso que llegaba a la unión prácticamente miotendinosa. Al hacer la artroscopía se encontraron que la superficie articular del tendón estaba intacta y la superficie bursal también, pero la paciente presentaba una gran lesión intrasustancia. Es lo que se llama lesión Paint. Operamos a esta paciente, hicimos un abordaje anterior, abrimos como un libro la lesión, nos encontramos con una gran cantidad de tejido fibrótico que retiramos, cerramos la lesión, completamos, no había una gran desinserción del footprint, pero completamos con 2 arpones para fijar bien y dejar bien cerrada esa lesión, y afortunadamente tuvo una muy buena respuesta. Entonces, en este caso, fue lo contrario. Existían grandes casos, grandes series de casos de fibromialgia no diagnosticados. También puede pasar que sobrediagnostiquemos la fibromialgia, como en este caso. Veamos otro tipo de situación. Una paciente de 36 años, con dolor en el hombro izquierdo, tendinosis del manguito rotador en la resonancia, y es sometida a inyecciones de PRP. En una mujer joven, la realidad es que uno no espera un cuadro degenerativo, yo no le veo sentido a la indicación. Pero más allá de eso, clínicamente esta paciente lo que tenía era un cuadro de inestabilidad multidireccional, que tenía como indicación un programa de ejercicios y de rehabilitación, es decir, no tenía indicación de PRP, pero se pensó primero en el diagnóstico, en el tratamiento y después en el diagnóstico. Por último, en este tipo de cuadros también siempre debemos examinar al paciente desde atrás y recordar la disquinesia escapular, que podremos discutir, en algunos casos es primaria y en otros casos es secundaria el problema, pero es un factor que tenemos que diagnosticar y tratar. Supongamos que hemos hecho todo bien y que no es un cuadro que viene de otra zona, el dolor no viene de otra estructura, que además no hay trastornos funcionales, los hemos descartado. La tercera pregunta que me haría es si estamos frente a lesiones, como decían los médicos egipcios. Los médicos egipcios tenían una fórmula, cuando examinaban al paciente, ellos decían, es una lesión que conozco, es una lesión que conozco y sé tratar, y es una lesión que conozco y no tiene tratamiento. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es una lesión que conozco y sé tratar? ¿O tengo que derivarla a alguien más? ¿O tengo que salir de mi esquema habitual? Si es una lesión de origen mecánico, traumático o degenerativa, está dentro del terreno en el cual nosotros nos manejamos con comodidad. Pero a veces nos podemos confundir y nos puede jugar el hombro una mala pasada. Veamos este caso. Una paciente de 40 años de edad, con dolor en el hombro de varios meses de evolución, con mal resultado de la rehabilitación, y pongo rehabilitación entre comillas porque no sabemos qué le habían hecho, y una radiología inicial normal. Esta paciente va y hace una resonancia, y en la resonancia se encuentra una tendinosis del supraespinoso, una hipertrofia de la articulación acromioclavicular. El médico le indica hacer una artroscopía, una descompresión subacromial. No prueban hacer rehabilitación, van directo a la artroscopía. 2 años después, la paciente continuaba con el mismo dolor, seguía medicada, hacía más rehabilitación y no tenía solución. Va a visitar nuevamente a su médico y el doctor le pide una resonancia y se encuentran estas imágenes. El doctor le dice, bueno, mire, ahora lo que tiene es
una ruptura de espesor completo del tendón, esto es por una cirugía abierta, esperemos. Y esta señora espera, era muy paciente. A mí me toca verla 4 años después del inicio, seguía con dolor, tenía ya una marcada pérdida de movilidad, y yo la vi verde, y le digo, señora, usted está verde. No, 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 yo estoy bien, me acaba de ver mi clínica hace 2 meses y me encontró perfecta. No he perdido peso últimamente, me acuerdo que la vi un mes de marzo y me dice, sí, sí, durante el verano he perdido entre 10 y 12 kilos de peso. Todo eso a uno le tiene que prender las alarmas. El aspecto de su resonancia, 4 años después, fíjense, recuerden lo que era la resonancia anterior, 4 años después era así, una gran alteración de la estructura, de la arquitectura de su hombro, una gran cantidad de líquido en su interior, y este caso en realidad era una tuberculosis osteoarticular. Lo que se ve es calcium en el hombro. La abrimos, le hicimos, salió una gran cantidad de material gaseoso, le resecamos la cabeza del húmero, que estaba totalmente destruida, y mejoró clínicamente de inmediato y volvió a recuperar el peso, y por supuesto se hizo el tratamiento específico para la tuberculosis. A veces suceden estas cosas, esta era encima una tuberculosis de origen digestivo, no respiratoria, con lo cual tampoco tenía alteraciones radiográficas en la radiografía de tórax. Otro tipo de patología que a los cirujanos de hombro generales, por lo menos yo no hago tumores y muchos de los cirujanos de hombro no hacemos tumores, nos inquieta es cuando vemos situaciones como esta. Este era un raro caso de un tumor de células gigantes del extremo distal de la clavícula. Fíjense que se tardó mucho en hacer el diagnóstico, cuando la paciente nos llegó ya tenía abscedada la piel por el crecimiento del tumor, y se le hizo una resección del extremo distal de la clavícula, bastante generosa, y por suerte la paciente tuvo una muy buena recuperación de la movilidad. Para mí como cirujano de hombro es muy interesante operar junto con un especialista en tumores, porque ellos quieren sacar todo y nosotros no queremos sacar nada, y trabajando en equipo se logra un equilibrio en el cual se piensa en lo funcional, pero por supuesto en resecar por completo el tumor. Sin embargo, más allá de los tumores primarios, lo más frecuente en el hombro son las metástasis. El esqueleto es la tercera localización de metástasis después del hígado y del pulmón, y el húmero dentro del esqueleto representa el 20%. Y si evaluamos los orígenes, la próstata, el pulmón y el riñón, el RIM, son las causas más frecuentes. Fíjense en este paciente, 55 años de edad, dolor de hombro por 6 meses. Durante esos 6 meses le hicieron 2 descompresiones subacromiales artroscópicas, un paciente muy famoso en Argentina, que podía acceder al mejor tratamiento del país, y presentaba un patrón atípico de dolor. El simple roce del hombro izquierdo, el simple roce de la mano por encima del acromion le generaba mucho dolor. Cuando ustedes ven un patrón atípico de dolor, tiene que haber una alerta. Algo está fuera de lo habitual y hay que tener mucho cuidado. Este paciente lo que presentaba, como pueden ver acá, es una imagen muy grande en el espacio subacromial, que era ni más ni menos que una metástasis de un cáncer de pulmón. Me acuerdo que se lo derivé al doctor Azulay, le hizo la resonancia, yo había visto una imagen muy chiquita, muy pequeña en la resonancia previa, y esta fue la imagen que Azulay me envió, me llamó desde el centro radiológico y me dijo, mira, la imagen que vos viste ha crecido muchísimo, vamos a hacer una tomografía computada de tórax, y ahí apareció el tumor primario. Retrospectivamente, y eso desgraciadamente esas imágenes no las tengo, pero es para que lo tengan en cuenta, se veía una pequeña erosión en la cara inferior del acromion. Entonces, este
estemos atentos a esas cosas cuando la sintomatología no coincide. Siempre pensé en esto y una vez se lo escuché con las mejores palabras al doctor Sugaya de Japón. Él decía, siempre intenten el tratamiento conservador cuando es posible, porque más allá de tener, que tiene grandes chances de suceso, si está bien indicado y bien hecho, puede ser útil para que uno repita la consulta con el paciente, lo vuelva a ver y pueda obtener otras conclusiones. Si esto se hubiera hecho en este paciente, al que se le indicó en forma directa la artroscopía, o se hubiera hecho con la señora de la tuberculosis, a la que se le indicó en forma directa la artroscopía, tal vez hubieran tenido una chance de obtener un diagnóstico preciso. Pero no hay que enojarse solo con los cirujanos. Desgraciadamente hoy, y sobre todo se ve mucho en el ámbito de la fisiatría y de la rehabilitación, existe la tendencia a subestimar el diagnóstico diferencial y a sobreestimar el síntoma. Observen, más allá de cuál sea el destino de este trabajo que discute el uso de las ondas radiales de presión versus la rehabilitación para las tendinopatías no calcificadas del manguito rotador, acá yo quiero que analicemos un segundo los criterios de inclusión, que eran que el paciente tuviera disfunción o dolor a la abducción, que tuviera una movilidad pasiva que fuera completa, que tuviera dolor en 2 de 3 test isométricos y que tuviera un Kennedy-Hawkins positivo. Solo eso habilitaba para que el paciente fuera tratado, ya sea con rehabilitación o con ondas radiales de presión. El paciente que les acabo de mostrar hubiera sido un candidato para este trabajo, porque cumplía las condiciones, porque en ningún momento en este estudio se hacía una resonancia de los pacientes, y realmente eso es peligroso y hay que tenerlo muy en cuenta. Este es otro paciente que me consulta, un hombre de 67 años, y me dice, doctor, tengo una ruptura del manguito rotador y vengo a que usted me diga si tengo que hacer cirugía abierta o artroscópica. 2 cirujanos me propusieron cirugía artroscópica y un cirujano cirugía abierta. Yo, como a todos los pacientes, le pregunté si tenía algún tipo de antecedente general, etcétera. Me dijo que no. Pero me llamó mucho la atención la imagen de la cabeza humeral. Entonces le pedí una radiografía y un centellograma. Y me encontré con esta imagen radiográfica y me encontré con esta imagen en el centellograma, donde ustedes pueden ver la hipercaptación tan clara a nivel de la cabeza del húmero, además de otras localizaciones. Y ahí en la segunda consulta, a pesar de que yo se lo había preguntado en la primera, el paciente que venía con su hijo me dice, en realidad hace años, pues le volví a preguntar, hace años tuve un cáncer de próstata, pero me peleé con el urólogo, igual estoy bien de la próstata. En realidad lo que tenía era una metástasis de un cáncer de próstata. Imagínense si a ese paciente le hubieran puesto arpones dentro del tumor para fijar esa pequeña lesión del manguito rotador. Otro caso, un paciente de 84 años de edad, con dolor intenso en el hombro derecho. Un traumatólogo que confiesa que se cayó hace un mes, porque es como que trataba de ocultarlo para que no le limitaran su libertad de acción. Le hacen una radiografía en su centro médico, esto es en España, y no se la entregan porque queda la radiografía en el sistema. Le dicen que tiene una fractura oculta de troquíter y le indican rehabilitación. Como el paciente tenía mucho dolor, es más, la hija es médica y es amiga mía, conversamos por Skype y le digo, bueno, si está con mucho dolor y no cede, a veces es muy dolorosa la fractura oculta de troquíter, que le haga un bloqueo al nervio supraescapular. Y tampoco mejora. Yo nunca vi las radiografías iniciales, pero sí vi la de seguimiento. Y realmente me sentí muy mal.
no tenía responsabilidad, pero de alguna manera no le pedí que le hicieran una nueva radiografía, porque confié en que le habrían hecho un buen diagnóstico inicial. Este paciente tenía una metástasis de un cáncer de pulmón. Entonces, estas cosas le pasan a gente con poder económico, le pasa a gente que es médico y tiene el acceso a la atención médica. Hay que desconfiar, porque si no aparecen los problemas. No todos los tumores son dramáticos. Esta era una paciente joven que tiene una caída y en pocas horas le aparece este tumor, no teniendo nada previamente. Me llaman de un hospital, que habitualmente me llaman cuando quieren alguna opinión de hombro, son amigos, y pensé, bueno, tiene que ser líquido, ningún tumor va a crecer tan rápidamente en poco tiempo. Y esta paciente en realidad tenía un osteocondroma de la cara profunda del omóplato, y esta complicación se llama bursitis gigante, o también se llama exostosis bursata, y no es una patología común. La operamos con el doctor Salamone y le resecamos el tumor. Este es otro caso raro también. Fíjense, todos casos que tienen que ver con nuestro territorio, pero que salen un poco de lo común. Una paciente que presenta un cuadro de sinovitis severísima. Consideran que puede ser una artritis séptica, hematógena, la internan, le hacen hemogramas, hemocultivos, todo da normal, pero hace una luxación glenohumeral espontánea, estando internada. Observen lo que es la resonancia magnética. Prácticamente hay un estallido, ha desaparecido el labrum, ha desaparecido la cápsula, y esta paciente estaba programada para ser operada y operarla de una inestabilidad glenohumeral. La realidad es que esto no coincide para nada con el patrón habitual. Pero había un detalle que no se consideró. Esta paciente tenía siringomielia y había sido operada de su siringomielia, como ven en la cicatriz. En realidad lo que esta paciente tenía era un hombro neuropático. Y los pocos casos que uno ve de siringomielia son así. En muy poco tiempo, en días, se destruye el hombro. A veces es más reabsortiva la patología y uno ve cómo va desapareciendo la cabeza humeral. Realmente son cuadros de difícil manejo. También tengamos en cuenta, si bien está dentro de nuestro marco, lo traicionera que puede ser la polimialgia reumática. Son pacientes con un dolor severo, en general nos puede orientar la edad, mayores de 65 años, y es muy característico el aumento de la eritrosedimentación y la respuesta a los corticoides. Pero si a este paciente le hago una resonancia mayor de 65 años, tengo grandes chances de encontrarme una lesión del manguito rotador. No tenemos que cometer el error de pensar que es algo quirúrgico y mecánico cuando hay otra patología superpuesta. Esta era una paciente de 16 años de edad, con cierta limitación y dolor en el hombro, y su reumatóloga me tocó ir a dar una conferencia a médicos que se dedican a la ortopedia infantil, me la derivó. La venía tratando hacía tiempo. Un caso interesante, trágico, porque el padre se divorció de la madre, el padre hizo una artritis reumatoidea con destrucción de su muñeca y la hija hizo una artritis reumatoidea con destrucción de su hombro. Y este diagnóstico había pasado desapercibido porque el hombro uno tiende a compensarlo con la columna, con la escápula, con el codo, y ya a los 16 años era tarde para hacer cualquier tratamiento que hubiera podido prolongar la vida útil de ese hombro. Enfermedades. Podríamos hacer una lista interminable de artropatías poco frecuentes, como la psoriásica, la condromatosis sinovial. Este es un paciente al cual cuando lo operé le saqué cientos de perlas que tenía dentro de su hombro, hacia el plexo braquial, una cosa increíble.
o el defecto epifisario múltiple. Esta era una paciente, la que ven a la derecha, que tenía destruidos sus 2 hombros, sus 2 caderas, sus 2 rodillas, sus 2 tobillos. Es una enfermedad muy, muy cruel. Es decir, que como ven, hay una lista muy larga. Pero supongamos que hemos hecho todo bien y descartado todo esto, y estamos realmente frente a una patología que nosotros deberíamos saber tratar, y que finalmente es una patología estructural, una patología traumática o degenerativa. No siempre es fácil el diagnóstico. Este era un paciente que tuvo una caída andando en bicicleta y tenía el hombro rígido, y se le había hecho una indicación de una artroscopía diagnóstica. Pero bastó con orientar el rayo para ver el espacio subacromial, y lo que este paciente presentaba era una abulsión de la tuberosidad mayor del húmero, del troquíter, que es el equivalente en la gente joven de una ruptura del manguito rotador. Las fracturas ocultas del troquíter son muy comunes. Cuando no teníamos la resonancia, no se veían las radiografías iniciales y teníamos que esperar 1 mes, 6 semanas para que tuviéramos esto, la reabsorción del foco de fractura, y que se hiciera más clara la imagen. Si eran pacientes laborales, tenían grandes problemas porque nadie creía que tuvieran algo y parecía que estaban especulando, pero en realidad en las radiografías iniciales prácticamente eran normales. Este es probablemente el único caso que no es mío, de los que les estoy mostrando. Es un caso que vi en internet y que me pareció interesantísimo. Es un paciente que tuvo un accidente y estaba internado en la unidad de cuidados intensivos en coma. Cuando se recupera, comienza a tener dolor de su hombro, le hacen radiografías, no encuentran nada, y entonces lo llevan, le dan el alta, pero el paciente vuelve pocos días después porque el dolor persistía, y en realidad tenía una fractura de clavícula que había quedado oculta por los electrodos y los cables de los electrodos. Aquí, por supuesto, evidentemente, falló la semiología, porque si hubieran palpado en detalle, hubieran encontrado el punto de mayor dolor. Puede pasar también con frecuencia que las fracturas del extremo distal de la clavícula no se diagnostiquen. Aquí pueden ver una fractura sin desplazamiento, con un trazo intraarticular. Muchos de los lesiones tipo 1, tipo de las lesiones acromioclaviculares, pueden ser fracturas sin desplazamiento, que si uno se guía solamente por radiografías de mala calidad o que no están adecuadamente enfocadas, como esta que es la proyección de Zanca, puede no hacerse el diagnóstico adecuado. El dolor acromioclavicular es también una situación compleja, porque encontramos muchos falsos positivos. Esta paciente, por ejemplo, con esa radiografía, no tenía dolor a la palpación del acromioclavicular, y Rockwood siempre hacía hincapié en que para tomar una acción, por ejemplo, una resección del extremo distal de la clavícula, es necesario que coincidan 3 cosas: que haya dolor palpatorio, que haya alteraciones en las imágenes, sobre todo, y sabemos más allá de la artrosis radiológica, que el edema en el extremo distal de la clavícula es un predictor de dolor acromioclavicular, y también Rockwood propugnaba el uso de una infiltración selectiva en la articulación acromioclavicular. Las calcificaciones pueden también generar conflicto, porque las más típicas son las de hidroxiapatita, como vemos a la izquierda, pero también pueden darse las de pirofosfato de calcio, que se ven en general en rupturas crónicas del manguito rotador, en cuadros degenerativos, en un tendón que no tiene capacidad de regeneración, a diferencia del caso de la izquierda, que en muchos casos se reabsorbe espontáneamente la calcificación, y entonces es un tendón vital, capaz de regenerarse. También, aunque parezca increíble, me ha tocado ver casos como este, más de uno, pero este es uno de ellos. Una paciente con historia de descompresión subacromial, resección del extremo distal de la clavícula, dolor intenso similar al que tenía antes de la cirugía,
y progresiva pérdida de rotación externa. Esta paciente en realidad no tenía una patología subacromial, lo que tenía era una artrosis glenohumeral. Y en realidad lo que necesitaba era una artroplastía, y eso permitió que calmara el dolor y recuperara su movilidad. Una época en la cual a estos casos les hacíamos una hemiartroplastía, hoy le haríamos una artroplastía total en la medida que la glena no estuviera en buenas condiciones. También los traumatismos y las inestabilidades pueden traer problemas. Este paciente nos llega derivado con diagnóstico de hombro rígido, había tenido un accidente de motocicleta hacía un mes. Observen que la radiografía parece bastante inocente, pero basta hacer una escapular lateral para ver que está luxado hacia atrás, lo que se corrobora con la tomografía y con el hallazgo intraoperatorio típico de la fractura de Hill-Sachs invertida. También hay fricción coracoidea, fricción interna, que han tenido sus épocas de altibajos, gran popularidad, y después ha disminuido esa tendencia a diagnosticarlas. Me acuerdo que había un cirujano aquí que veía todos los días fricción coracoidea, hasta que con el tiempo se aburrió y dejó de verlas. Pero en una época estuvo muy de moda esta situación. Todo lo que les digo parece ser una locura y una exageración de mi parte, pero ustedes fíjense este estudio que realizó una agencia de salud norteamericana, que fue publicado después por el Washington Post, que dice que la mayoría de los americanos en algún momento de su vida va a tener un diagnóstico erróneo o tardío. Y el hombro no escapa a esto. Entonces, tengan en cuenta siempre que se han descrito más de 90 causas posibles de dolor de hombro, que hay que desconfiar para no cometer errores, y que muchas veces lo que parece ser una cosa puede ser algo totalmente distinto, aunque sean parecidos. A veces esas situaciones uno las ve en la práctica. Vamos a poner esta charla, para los que lo quieran volver a ver, en el canal de YouTube de la Sociedad de Hombro. Marcio ha sido muy generoso en ese sentido, y nosotros como Sociedad Argentina de Hombro lo acompañamos en su emprendimiento y en su inquietud por realizar estas conferencias. Les agradezco mucho por haberme soportado. Nós que agradecemos, professor, por toda essa aula que você nos deu. É um prazer poder ouvi-lo. Gostaria de deixar aberto para que algum dos nossos convidados aqui possam fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Se quiserem falar alguma coisa a respeito do assunto, tirar dúvidas com o professor, estamos à disposição. Daniel? Sí. O Márcio, vamos empezar con Carolina Pisante. Carolina está en el grupo y liga o audio de Carolina para que pueda hablar también. Estou procurando o nome dela, professor, não se encontra aqui. Carolina Pisante. Ela estava tendo dificuldades com a internet, eu não estou achando o nome dela, professor. ¿Así? Sim. Hola, buenas noches. Sim? ¿Me escucháis? Sí. Sim? ¿Sí? ¿Qué tal, Marcio? Buenas noches, doctor Moya. Buenas Soy noches. Bruno Souza, aquí de España. Hola. Felicitar por la presentación, está muy interesante. La pregunta que tenía que hacer es una duda. ¿Cuánto tiempo dedica usted para hacer una buena exploración, anamnesis a un paciente en su consulta? Yo cito a mis pacientes cada media hora. Vale. Cito a mis pacientes cada media hora, y algo que he aprendido, a ver, seguramente muchos han visto casos
en los que yo me equivoqué el diagnóstico, es decir, no me voy a presentar como que soy infalible. Me acuerdo, por ejemplo, una anécdota. Viene una señora a hacerse atender con su esposo, y el esposo me dice, doctor, ya que estoy, me duele muchísimo el hombro, lo examino, no le encuentro nada clínicamente, le pido radiografías, y desaparecen. Vuelven a los 3 meses, y la señora viene a hacer su control, y viene el esposo y no me dice nada. Y le digo, ¿y usted cómo anduvo del hombro? Porque tengo muy buena memoria. No le hice ni siquiera historia clínica porque le pedí las radiografías como un favor. Le digo, ¿y usted cómo anduvo del hombro? ¿Sabe que se me fue el dolor? Y en realidad nos atrasamos para volver con mi esposa porque me operaron del corazón. Me hicieron 3 bypass. Evidentemente el dolor que este hombre tenía en el hombro era cardíaco. Entonces tuve mucha suerte. Realmente todas estas cosas a uno lo alertan y lo asustan. Pero no solamente me gusta dedicarle tiempo al paciente, sino también me gusta reexaminarlos y reinterrogarlos, porque es muy común que la segunda vez les dicen una cosa que era gigantesca y que no se dieron cuenta de mencionarla la primera vez. ¿Y la ecografía usted está haciendo también en su consulta o la deriva siempre? No, estoy comenzando, pero la realidad es que creo que la ecografía, yo tengo la suerte de tener un radiólogo muy bueno y confío ciegamente en él. No son muchos. Yo me acuerdo hace muchísimos años que hice un diagnóstico de una ruptura masiva del manguito rotador clínicamente. Te hablo de la época pre-resonancia, así que fue hace tiempo. Y me viene informada la ecografía como tendinitis de la porción larga del bíceps. Y realmente me deprimí mucho porque digo, bueno, yo estaba haciendo mis primeros pasos. A los pocos meses viene Rockwood y dice en un congreso, no pido ecografía porque todas me vienen informadas como tendinitis de la porción larga del bíceps. Ha cambiado mucho los tiempos, hoy el conocimiento que se tiene es mucho mayor, pero la realidad es que la ecografía es un elemento más, y a mí me asusta lo que se ve de mucha gente jugando con el ecógrafo, y por ejemplo, en el caso de un rehabilitador no está habilitado para pedir una radiografía, y si se ve una tendinosis, por más experto que sea con la ecografía, o ve una ruptura del manguito rotador, y abajo está en erupción el volcán de una metástasis de un cáncer de próstata, no lo puede diagnosticar. Entonces, me parece peligroso depender solo de la ecografía. Por eso uno tiene que hacer el diagnóstico con un conjunto. Yo siempre digo, es armar un rompecabezas. En algunos casos, una pieza del rompecabezas es más grande que en otros. Entonces, en algunos casos voy a depender más de la radiografía o de la resonancia, y en otros casos voy a depender específicamente del examen clínico. Es tan común, por ejemplo, ver inestabilidades multidireccionales que vienen con la pila de estudios y son todos normales. Es un problema de funcionamiento más que de la anatomía. A lo sumo uno verá una laxitud de la cápsula inferior, una redundancia de la cápsula, del pouch inferior, pero eso la mayoría de los radiólogos además no lo informan. Entonces, creo que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Todas las herramientas tienen sus ventajas y sus desventajas. Está claro. Daniel, ¿Sí? temos José, do Paraguai. Qual é o estudio mais útil em geral para o ombro? Qual é esse estudio? Depende de qué. Si tuviera que decir uno solo, diría el examen clínico, pero si hablamos de estudios complementarios, diría la radiología. Rockwood decía que él hacía el 90% de los diagnósticos combinando examen clínico y radiología, que para un 9% necesitaba resonancia y en un 1% la artroscopía. Le he escuchado a otros autores duplicar la artroscopía, es decir, 2%. Pero uno tiene que acercarse al paciente ya con un diagnóstico preciso. Antes abordábamos un paciente, y Osvandré, que es de mi época, también lo habrá vivido,
y uno se encontraba grandes sorpresas en el quirófano, en la cirugía. Hoy uno va con una seguridad enorme y no hay tanto margen de sorpresa. Por supuesto, cada examen tiene su indicación. En general, por supuesto, si uno está buscando... A ver, yo no le pido artrorresonancia a todos los pacientes. La artrorresonancia, sobre todo, la pido en gente joven donde quiero descartar o una lesión parcial del manguito rotador o una lesión labral. En un paciente en el cual que tenga 60 años es poco probable que pida una artrorresonancia, y si tiene 80, muchísimo menos. Si es un paciente, por ejemplo, que es un mal resultado de una cirugía previa, de una reparación de manguito rotador, una artrorresonancia me va a dar mucha información. En cambio, si es un mal resultado de una cirugía de inestabilidad glenumeral, una buena combinación es hacer una artro-TAC, porque con un solo estudio yo puedo ver defectos óseos y puedo ver lesiones de partes blandas. También lo que les aconsejo es trabajar en equipo con un radiólogo de confianza. Para mí eso ha resultado clave. Sim. Vou falar em português. Sí. Enio de Recife gostaria de saber com que frequência você pede avaliação cardiológica quando não consegue definir o diagnóstico na primeira ou na segunda consulta. Bien. No es frecuente, no es frecuente. En general, el tipo de paciente que yo veo es paciente que está muy controlado. No es el paciente hospitalario, digamos, que puede tener menos control. Son pacientes que, al contrario, están sobrecontrolados. Entonces, no es común, pero mi indicación en la práctica sería un paciente en el cual no me coincide la sintomatología con el examen físico. Y eso me alerta. Siempre mis 3 preguntas clave a los pacientes son si tienen antecedentes cardiovasculares, si son diabéticos y si tienen gastritis. No hay un paciente que se vaya de mi consulta que no tenga que responderme eso. Pero creo que ante la duda más vale pecar por exceso de prudencia que por falta, ¿no? Y si uno tiene que hacer una consulta cardiológica, hacerla. Mis pacientes en general, la mayoría viene teniendo un control cardiológico ya previo y no tengo necesidad de hacerlo de cero. Sim. Alaur, qual a sua conduta para as dores miofasciais? Bien. Es complejo porque se superponen factores emocionales, factores genéticos, factores de tipo mecánicos. Entonces hay que trabajar en forma multidisciplinaria en estos pacientes. Por supuesto que uno le pone la etiqueta de dolor miofacial una vez que ha descartado todas las otras posibilidades. Todos nosotros tenemos puntos gatillo latentes. Lo que sirve mucho para hacer el diagnóstico es hacer la presión y el paciente siente que propaga la sintomatología. En ese tipo de pacientes en general combinamos el tratamiento de rehabilitación, trabajar sobre la postura, si es necesario miorelajantes, explicarle ante todo lo que tiene al paciente, porque saber lo que tiene para el paciente ya es un paso adelante muy grande, y programas de ejercicios. En general es ese cóctel de cosas. Y también, por supuesto, pensar en qué medio se desarrolla el paciente, lo que es la ergonomía, que el ambiente en el que trabaje el paciente se adapte al cuerpo del paciente y no el cuerpo del paciente a su escritorio o a su asiento. Hay que controlar todo eso. Todo eso lleva tiempo explicarlo. También lleva tiempo conseguir profesionales que trabajen correctamente. Digamos, todo lo que es la reeducación postural, por ejemplo, el RPG, es muy útil, nos ha ayudado mucho. También la osteopatía bien hecha es un método muy útil.
Es decir, que son muchas las cosas. Se ha visto buenos resultados en los puntos gatillo usando ondas radiales de presión. Hay estudios de resonancia que han mostrado en la resonancia el punto gatillo, en la zona del músculo que está en un estado de semicontracción permanente, y se ha visto cómo desaparece después de la aplicación de ondas. Por supuesto que si uno no trata las situaciones de fondo, no van a desaparecer los puntos gatillos o van a reaparecer, ¿no? Pero es muy interesante ese universo del dolor miofacial que los traumatólogos hemos subestimado y no hemos tenido tan en cuenta como debiéramos. Sim. Marcos Bezerra, de Caruaru, ele gostaria de saber, professor Daniel, se você tem alguma sequência na semiologia para o exame dos pacientes, como existem alguns livros que têm uma conduta a seguir, como a professora André, aqui no Brasil a gente utiliza muito, ou se vai depender de cada paciente. Cada uno de nosotros tiene un sistema básico, general. Por supuesto que lo primero que uno va a hacer es preguntarle al paciente dónde se ubica el dolor, etcétera, ver cómo está la movilidad activa, flexión anterior, rotación externa, rotación interna, luego ver, comparar si está limitada la movilidad activa con la movilidad pasiva, y cuando uno está evaluando la movilidad pasiva, aprovecha para hacer maniobras básicas, maniobras que provoquen dolor, maniobras que son aquellas que nos orientan sobre qué estructura podrá estar afectada de acuerdo a la presencia de dolor o no. Son lo que se llaman maniobras provocativas. Y después vamos a las maniobras de integridad, que evalúan que esté la cadena muscular responsable de un determinado movimiento íntegra. En un paciente de 70 años es poco probable que yo tenga que hacer el menú de maniobras de SLAP, pero en un paciente de 30 o 40 años hacia abajo, si tiene un cuadro que me hace pensar en SLAP o hace deporte de lanzamiento, al módulo básico de examen físico le agregaré el módulo específico de SLAP. Entonces ese paciente pensaré que tal vez en la maniobra de Hopkins pueda tener dolor, que pueda ser subacromial, pero también SLAP da dolor en Hopkins. Le haré, por supuesto, el test de O'Neill para ver si hay dolor a la elevación en rotación interna contra resistencia, y le agregaré también, con el paciente acostado, el test de carga de bíceps, de Kim, que Kim ha dicho que es infalible. En mi experiencia, yo he visto que muchos pacientes con SLAP tienen Kim negativo, pero cuando el Kim es positivo, es casi seguro que tiene SLAP. Entonces, es interesante jugar a eso, porque después uno recibe el estudio y ve si realmente su semiología pudo predecir el resultado de ese estudio. Entonces, tenemos un módulo básico de examen físico y tenemos pequeños módulos que iremos sumando de acuerdo a las características del paciente y a la información que nos van dando las maniobras. Temos que não tem nome, só tem iPhone. Como avaliar a degeneração gordurosa sem uma ressonância magnética? No, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo podré hacer acá estamos hablando de dos cosas. El diagnóstico básico, que era lo que se refería a Rockwood, yo puedo diagnosticar una ruptura masiva del manguito rotador con el examen clínico. Si después, se trata de un paciente de 80 años, no me preocupa que tenga una degeneración, porque es muy poco probable que opere pretendiendo reparar el manguito rotador de un paciente de esas características. Ahora, si es un paciente de 60 años que tiene una ruptura masiva del manguito rotador, por supuesto que necesito, y ahí podemos discutir, porque en realidad la degeneración
si bien nosotros la evaluamos en resonancia magnética, no fue descrita por Gutalier en resonancia magnética, fue descrita en tomografía computada. Entonces, si uno quiere ser estricto a ese paciente, si quiere saber exactamente en qué estadio lo pondría Gutalier, más que una resonancia, tendría que agregarle también el pedido de una tomografía computada. Pero bueno, ahí me pongo en exquisito. La realidad es, no pido resonancia a todos los pacientes que veo, lo hago con una lógica y con un criterio. No pido artroresonancia a todos los pacientes que veo. Yo pido un estudio cuando hay alguna chance de que el resultado del estudio me cambie el plan de tratamiento. Ahora, si se trata de un paciente de 80 años que seguro y tiene clínica de ruptura masiva del manguito rotador, y seguro va a tener una degeneración del tejido graso, no me cambia en nada saber si es un Gutalier 3 o 4, porque no lo voy a operar jamás. No voy a intentar repararle el manguito rotador. Si le tengo que hacer una prótesis reversa, si está indicada una prótesis reversa, tampoco modificará mucho que la tenga o no. Pero sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo uso muchísimo la resonancia y en un alto porcentaje de pacientes. En un alto porcentaje de pacientes también sabiendo que no es imprescindible, pero hay factores que tienen que ver con lo legal y con la expectativa del paciente que nos obligan a pedirla. Sim. Daniel Soares, dos meus professores na cirurgia do ombro. Há casos em que o professor fica satisfeito só com o exame clínico ou sem exames complementares você consegue dar o diagnóstico e conduzir o paciente? A esta altura de la civilización, yo creo que pedir un examen complementario es necesario para descartar el 0,0000001% de chances de que tenga otra cosa, por la misma expectativa del paciente. Pero me vienen tantas pacientes con inestabilidad multidireccional y con una pila de estudios normales que no sirvió para nada, que la verdad, paciente de 20 años, mujer, laxa, con surcus positivo, con sensación de dolor en el hombro, sin siquiera tener sensación de subluxación. Es una inestabilidad multidireccional hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pediré la resonancia para descartar la microscópica chance de que tenga otra cosa y para que la paciente se quede tranquila. Pero la realidad es que no lo veo como imprescindible. Sim. Diogo Vasconcelos, é muito frequente as causas reumatológicas nas dores do ombro? ¿Reumatológicas? Sim. Sí. No es tan frecuente. En Argentina hay una población altamente mediterránea y entonces heredamos también la patología reumática. Es decir, aquí se ve mucho artritis reumatoidea y otros tipos de patología reumática. Lo que sucede es que es raro que la patología reumática se dé solo en el hombro o comience por el hombro. Entonces, la mayoría de las veces, a ustedes el paciente reumático les va a llegar con el diagnóstico de la patología reumática. La gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría. La tasa de pacientes que comienzan la sintomatología reumática a nivel del hombro es bajísima, y solo en el hombro es bajísima. Entonces va a haber otros síntomas. Lo que a veces es difícil es pensar en el hombro para el reumatólogo que vea al paciente en general. Entonces el hombro compensa, como les decía, y la paciente que les mostré, 16 años, llegó a tener el hombro destruido, y la reumatóloga no pensó en su hombro, porque la paciente ni siquiera se quejaba del hombro, porque compensaba. Ok. Alessandro Paim, qual o percentual de ressonâncias solicitadas para o diagnóstico de capsulite adesiva? É bastante comum. A ver, la capsulitis adhesiva, fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Hoy sabemos que se puede ver signos de alteración
en la resonancia magnética, sobre todo en los cortes sagitales oblicuos. Vemos el triángulo que se forma por delante de la coracoides y por encima de la coracoides a nivel de donde están el intervalo de los rotadores, y eso nos da información, nos confirma que estamos frente a un hombro congelado. Pero a mí lo que más me importa, y le pido la resonancia al paciente, o la mayoría ya me viene con resonancia incluso, pero lo que más me importa ahí es medir con un compás, adecuadamente el ángulo, los ángulos de rotación externa, flexión anterior y rotación interna, al nivel espinal al que llega con el pulgar, porque eso es lo que me va a permitir en el seguimiento ir viendo la evolución. Para mí, si me dan a elegir entre la resonancia y medirlo el arco de movilidad, prefiero medir el arco de movilidad. Sí. José de Paraguay novamente. ¿Cuál es el protocolo para fisioterapia luego após cirugía de manguito? Bien. Yo pasé todo. El primer manguito rotador era estudiante de medicina, joven, y lo operé con mi papá. Y en esa época lo que se hacía era ponerle al paciente un yeso que se llamaba eneroplano, con un palo de escoba que se cubría con yeso, y el paciente estaba 6 semanas así. De eso pasamos a la movilidad precoz a las 48 horas, movilidad pasiva. Posteriormente a eso, todos empezamos a ver que teníamos muchas rupturas y empezamos a ser más conservadores. Hay un par de trabajos, uno de ellos de Flatow, que tomaron 2 grupos de pacientes. A un grupo les hicieron el protocolo de rehabilitación precoz, bien hecho, pero precoz. Y a otro grupo los inmovilizaron por 6 semanas. A las 6 semanas, el grupo inmovilizado estaba bastante rígido, el grupo que hizo recuperación precoz ya tenía tenía una avanzada movilidad, pero al año los 2 grupos tenían la misma movilidad y el grupo de movilidad precoz tenía el doble de reruptura o de no cicatrización que el que había estado 6 semanas inmovilizado. Entonces, yo a mis pacientes los opero hoy. A mí me gusta dejarlos internados, al día siguiente los voy a ver, les libero el codo, les enseño a bañarse, les enseño a vestirse, pero les pido que usen el cabestrillo. Si el paciente va a estar sentado mirando televisión o conversando o en un webinar, le digo que se saque el cabestrillo y que mueva el codo, pero no les doy movilidad hasta las 6 semanas si se trata de una ruptura importante, una ruptura grande o masiva. Si es una ruptura pequeña, podemos reducir ese tiempo de inmovilización a 4 semanas. Y posteriormente a eso, comenzamos a trabajar con los movimientos básicos, flexión anterior, rotación externa y rotación interna, y posteriormente, a partir de entre la 6ª a 8ª semana, de acuerdo al tipo de ruptura, empezamos con el programa de fortalecimiento. Sim. Matheus Anthony, faz parte de sua rotina solicitar a radiografia do tórax para descartar adenocarcinoma do pulmão, nos casos de dor no ombro? No, simplemente cuando hay una duda lógica, y si no es lógica, cuando hay una duda, igual también. Es decir, ante la más mínima duda, es bueno pedirlo y quedarse tranquilo. Hay factores que son señales de alerta. El estado general del paciente, el antecedente de tabaquismo. Miren, hay un caso que no les mostré, por ejemplo, que pensé que lo había puesto. Un paciente al que lo ve su traumatólogo, dolor de hombro, lo manda a rehabilitar. No le hace radiografía, no le hace nada. Dolor de hombro, rehabilitación y antiinflamatorios. El paciente empieza a usar en la rehabilitación lo que para mí es un instrumento de tortura medieval en un paciente que tiene un dolor subacromial, que es la rueda. Y de golpe siente crack y hace una fractura patológica de una metástasis de cáncer de pulmón. Entonces,
Una radiografía de hombro nos va a permitir descartar una metástasis, o en la gran mayoría de los casos al menos. Y el examen clínico, si yo veo que el paciente tiene un dolor intenso en el hombro, pero el movimiento es fluido, las maniobras provocadoras de dolor son negativas, ahí tengo que sospechar y entonces sí se justifica perfectamente pedir una placa de tórax. Sim. Walter, nos casos de tumor sempre se faz a ressonância com contraste? En realidad, si es un caso de tumor, lo derivo inmediatamente a un especialista en tumores. No, yo no me dedico a tumores. Sim. Simplemente los sospecho. Y si los veo, inmediatamente lo derivo al que sabe, porque de eso yo no tengo experiencia. Sim. Maxim Lauret. Em ombro pós-operatório de manguito, que continua com dolor persistente, mais de 6 meses, e osteopenia por desuso. Considerar-se uma distrofia simpática ou buscamos outro diagnóstico na persistência de dolor? Miren, lástima que me llevaría tiempo buscarlo, pero hay un esquema de un algoritmo de tratamiento para el dolor posoperatorio de reparación de manguito rotador, que estaba en un libro de la década del 90, que publicó, ya me voy a acordar exactamente quién era, André lo conoce bien, y es más, es parte del board, ahora no me sale el nombre, pero ya me va a salir. Gianotti. Gianotti, ahí está, perfecto, gracias. Y parecía cómico, porque era un jeroglífico, y ustedes veían las flechitas, realmente es un problema serio el dolor posoperatorio, y es muy interesante la pregunta, porque uno tiene que empezar a descartar tantas cosas, infecciones subclínicas, eso no es común, pero les puedo asegurar, a mí me pasó con una paciente, y realmente para volverse loco, porque además los patrones a ver, no necesariamente los análisis, me acuerdo de una paciente que hizo un cuadro de dolor intenso al mes y medio operada. No tenía ni clínica de infección, no tenía alteraciones cutáneas, pero tenía una eritrosedimentación acelerada, pero sobre todo dolor intenso. Le hacíamos resonancia, se veían los arpones con un área de inflamación alrededor, pero eso también es esperable, y tampoco hay una descripción exacta de lo que uno tiene que ver en una resonancia posoperatoria. No es tan común que se hagan seriadas, y me acuerdo que con mi radiólogo nos volvíamos locos porque no encontrábamos algo concreto. Finalmente decidimos hacer una artroscopía, un lavado, no encontré nada, solo un poquito de fibrina. Sin embargo, todo ese material se tomó y terminó dando un cultivo positivo. Inmediatamente después de esa limpieza empezó a bajar la eritrosedimentación y el dolor. Pero es traicionera la infección del hombro. Entonces esa sería una de las primeras cosas que como cirujanos nosotros queremos asegurarnos, que el paciente no tenga una infección. Y además también otra cosa una decisión muy difícil de tomar, es si uno retira los arpones y tira abajo toda la reparación que hizo, o si los mantiene, porque también sabemos que tenemos que retirar los cuerpos extraños, pero en ese caso vimos que los arpones estaban firmes, que no venía ningún tipo de fluido de la zona de los arpones, y decidimos dejarlos, y afortunadamente la paciente anduvo bien. Pero es un problema difícil de solucionar. Si descarto la infección, el paso siguiente es ver si estoy haciendo algo mal con la rehabilitación, si estoy dándole un programa demasiado exagerado, demasiado excesivo, si el paciente no interpreta bien los ejercicios que tiene que hacer. Tengo que evaluar si predomina el dolor y también se acompaña de pérdida de movilidad, y en base a eso, muy probablemente, ante todo, como decimos acá en Argentina, lo primero que hay que hacer es desencillar hasta que aclare. Es decir, hay que bajarse del caballo y esperar que salga el sol y que haya luz de vuelta, y en base a eso lo primero que hay que hacer es enfriar la cosa. Y si el paciente está haciendo un programa de ejercicios, hay que suspenderlo
y dar tiempo para que se ceda la inflamación y retomar muy lentamente el proceso de rehabilitación. Y el tema de la pérdida de movilidad y los cuadros de tipo, por ejemplo, he visto algún caso de síndrome hombro-mano que hacen ese cuadro, digamos, de distrofia simpática refleja o de síndrome complejo, como se llama ahora. No es común, no es tan común como puede verse en la mano o en la muñeca. He visto hombros más difíciles de recuperar en el posoperatorio, pero no me ha tocado ver esas cosas. No sé, Osvandré, con toda su experiencia, si ha visto ese tipo de situaciones. De rigidez pós-operatória por a longo prazo como uma distrofia, sim? Isto? Sí, exacto. Cada vez menos com mais artroscopia. La cirugía abierta, o dano é maior, então a inflamação é maior e pode ter mais casos de rigidez. Lo que me gusta fazer em casos de rigidez pós-operatória, que depois de 6, 8, 10 semanas há rigidez e dolor, eu gosto de fazer bloqueios no nervo supraescapular. Me gusta usar pregabalina, duloxetina, que são medicações para dor crônica, e suspender fisioterapia hasta a dolor diminuir. Esta é minha abordagem para casos de dolor intensa com osteopenia no raio-x, X-ray, em pós-operatório. E os pacientes se quedarão buenos depois de muitos meses. Isto não é permanente. Vai diminuindo a dolor e o quadro de dolor intensa. Bien, un poco siguiendo el hilo de Osvandré, preguntan acá desde Paraguay que operan los hombros por vía abierta y hacen suturas transóseas del manguito rotador. Mi experiencia, el único caso complicado que tuvimos, que costó muchísimo recuperar la movilidad, fue una señora que le hicimos una bursectomía artroscópica que tenía una tendinosis que no calmaba con nada, y simplemente fue el abordaje más simple que hemos hecho, y quedó con una rigidez que evidentemente había una predisposición. Pero no es mi experiencia que la reparación del manguito rotador, haciéndola abierta o mini open, me haya generado problemas de recuperación de la movilidad. Aquí, que me pregunta de Paraguay, yo le digo que si él hace reparación abierta con suturas transóseas, la chance de éxito es tan alta y está demostrado, porque hasta hace unos años había trabajos comparativos. Me acuerdo un trabajo del año 2010 que comparaba la reparación abierta del manguito rotador versus la reparación artroscópica, un trabajo hecho en Inglaterra, y la única diferencia que encontraban entre un método y otro es que la reparación artroscópica salía 800 libras más que la reparación abierta. Pero ahora hay cosas más complejas, hay trabajos que son metaanálisis y revisiones sistemáticas que demuestran que el resultado de la reparación totalmente artroscópica versus mini open es prácticamente el mismo. Entonces, sí, evidentemente es bueno combinar la artroscopía con el mini open, porque uno podrá resolver otras lesiones intraarticulares o hacer la tenotomía del bíceps para hacer la tenodesis, pero mi experiencia con la cirugía abierta, sinceramente, es muy buena, muy buena. Yo estoy muy contento con el resultado y creo que todavía no se ha podido demostrar que haya una diferencia estadísticamente significativa en los resultados. Creo que lo ideal es combinar la artroscopía, hacer una visualización intraarticular y hacer los gestos necesarios intraarticulares, y
me encanta la reparación por mini-open. Professor, temos mais 4 perguntas, podemos fazer? Sí, cómo no. Sim. Sí, sí. Em casos de dor no ombro que irradia para a região escapular do mesmo lado, há mais de uma semana e com pouca melhora usando medicação, podemos pensar em coronariopatia aguda já nesse momento ou continuamos fazendo a investigação? Pueden ser muchas cosas, puede ser una cervicodorsalgia, es muy común, es muy común que lo que viene cervicodorsal de dolor en el borde vertebral de la escápula, en general el caso que yo he visto, el único caso que he visto de coronariopatía es un dolor difuso, que no va tanto hacia atrás, sino que en esta zona, pero les estoy hablando acerca de un caso. Además, lo que uno ve en la práctica es que en general el que sobrediagnostica el dolor coronario es el paciente, que tiene dolor de hombro izquierdo y ya automáticamente piensa que es el corazón, pero en el caso del paciente de edad más avanzada. Pero yo creo que descartaría el patrón de dolor típico cervicodorsal, descartaría, es decir, si es un paciente que tiene dolor de hombro y el movimiento es fluido y las maniobras de provocación no dan síntomas o no exageran el dolor, bueno, en ese sentido creo que se justifica descartar la coronariopatía. Sin duda, si es un paciente además entre 30 a 60 o 70 años, ¿no? Sim. Igor Aquino, de São Paulo. Em pacientes com ruptura do manguito, que tem associada a fibromialgia, a associação à fibromialgia mudaria sua conduta com o paciente? Sí, totalmente. Totalmente, porque un paciente con fibromialgia, que la mayoría de las veces es una paciente con fibromialgia, tiene un umbral de tolerancia al dolor muy bajo. Entonces, si la fibromialgia no está controlada, realmente pueden tener graves problemas en el postoperatorio. Además, me tendrían que convencer que esa fibromialgia, que esa ruptura del manguito rotador es la responsable del dolor, porque sabemos que la tasa de prevalencia en población asintomática de lesiones del manguito rotador es muy alta. Entonces, hay altas chances que yo me encuentre en una mujer en la edad media de la vida con lesión del manguito rotador parcial o incluso completa, más parcial hasta los 60 años. Pero a partir de los 60 años, la tasa de ruptura completa asintomática va aumentando. Entonces, tendré que convencerme que realmente esa paciente presenta sintomatología por su ruptura de manguito rotador y no por su fibromialgia. La paciente que yo les mostré no tenía fibromialgia, lo que tenía era un dolor insoportable. Y es increíble cómo el dolor insoportable puede alterarlo a uno psicológicamente. Hace muchos años me tocó ir a un país donde me tocó poner la primer prótesis de hombro que se puso en ese país. Y era una señora que era considerada psiquiátrica. Y en realidad esa pobre mujer venía sufriendo una artrosis glenohumeral desde hacía 5 o 6 años y realmente no podía convivir con su dolor, por suerte, porque cuando llegué al país me enteré que era psiquiátrica, me quería morir. Ese viaje fue muy cómico porque, entre paréntesis, el primer paciente que me tocaba operar para ponerle una prótesis, llego al hospital, ya estaba anestesiado, veo, les hablo de muchos años atrás, veo la resonancia y no tenía acromion. Entonces, digo, este paciente no es para una prótesis, es para una prótesis reversa. Este paciente tiene una ruptura masiva del manguito rotador, le hicieron una acromiectomía total, y el paciente se estaba durmiendo, y yo empecé a rezar, digo, Dios mío, este paciente yo no le puedo poner una prótesis. Afortunadamente hizo un pico hipertensivo y suspendieron la cirugía. Así que Dios escucha. Y la paciente que tenía al día siguiente me dicen, sí, es una paciente psiquiátrica que está internada en la sala, y digo, no, es una peor que otra. Bueno, la cuestión es que fui, hablé con la señora, y realmente esta pobre mujer lo que tenía era un dolor incontrolable, y por suerte anduvo muy bien. El primer paciente
Claro, le vendieron que venía el especialista a poner prótesis y le dijeron que la prótesis era lo mejor del mundo, inició un juicio al hospital con un juez pidiendo que le pusieran la prótesis. Y en esa época recién comenzaba la prótesis reversa, y en este país recién tenían la prótesis convencional. La cuestión es que el juez obligó a que le pusieran la prótesis y el resultado fue catastrófico. Y fue una pena porque ese paciente, más allá de su estado estructural, tenía una movilidad activa bastante aceptable, y yo me encargué de enseñarle un programa de ejercicios para que hiciera, y él se quedó que quería la prótesis y no paró hasta tenerla. Lo más cómico es que tenía el mismo apellido que yo. Se llamaba Moya, era un peluquero, era un personaje total, y bueno, terminó con su prótesis. Sim. Walter, qual o seu protocolo para suspeita de pacientes com capsulite adesiva? Bien, me encanta tratar las capsulitis adhesivas, me encanta, porque es un tratamiento que da muchas satisfacciones. Como hace Osvandré, a mí me resulta de mucha utilidad el bloqueo del nervio supraescapular. Nosotros lo llamamos punto de Dianquín, que fue un cirujano de hombro famoso de Argentina. Calculamos la unión entre la clavícula y la espina del omóplato, y en esa V para los españoles, B corta para nosotros, que queda, nos retiramos un par de centímetros y vamos directo hacia la gotera del supraespinoso. Retiramos, aspiramos para ver que no venga sangre, y ahí hacemos la inyección. Ahí es variable. La doctora Carolina Pisanti, no sé si está, pero ella usaba siempre Naropin. Nosotros usamos corticoides, porque hay una teoría que dice que hace una neurapraxia el supraescapular. La cuestión es que en un altísimo porcentaje de pacientes conseguimos el bloqueo del dolor con eso, o por lo menos controlarlo. Y lo lindo que tiene el tratamiento de la capsulitis adhesiva es que es muy artesanal, y uno tiene que ir siguiendo al paciente, dándole programas de ejercicios y viendo la evolución, y por eso es bueno ir midiendo el rango y tenerlo todo consignado y mostrarle al paciente cómo va avanzando. Hace unos años se presentó un trabajo en un close meeting de la Sociedad Americana de Cirugía de Hombro y Codo, que comparaba los resultados en capsulitis adhesiva de pacientes tratados en forma artroscópica con pacientes tratados con un programa supervisado de ejercicios que hacían en su casa, y el resultado a los 2 años de seguimiento era exactamente el mismo. Entonces, confío mucho en la combinación del bloqueo que mencionaba Osvandré con un programa de ejercicios, pero le aclaro al paciente que tiene para por lo menos 1 año de tratamiento. Por supuesto que descarto patología asociada, diabetes, que se ven muchos diabéticos con eso, patología tiroidea, que muchas veces uno deriva al paciente al endocrinólogo, y el endocrinólogo dice la tiroides no tiene nada que ver con el hombro, pero sin embargo en pacientes con patología tiroidea uno ve muchas veces rigidez de hombro. Sim. E, bom, e os pacientes que você fecha o diagnóstico, você trata os que falham esse bloqueio, como o Bruno comentou. Você passa para a artroscopia ou faz a manipulação? ¿Qué haces? Rockwood decía que en su vida había tenido que operar un solo caso de capsulitis adhesiva. Después de, yo creo que debe haber hecho unos 50, 60 años como especialista de hombro. Y la realidad es que probablemente será lo único en lo que me puedo parecer a Rockwood. Hasta ahora he tenido que operar un solo paciente. Todos los demás, con paciencia y trabajando progresivamente, han tenido buenos resultados. Con respecto a la manipulación bajo anestesia, McLaughlin, que fue uno de los maestros, como nos enseñó hace poco en una conferencia, Osvandré, uno de los maestros de NIR, McLaughlin tiene un trabajo muy interesante, de una época en la cual seguramente había mejores médicos y peores abogados que ahora.
él a pacientes con rigidez de hombro le hacía manipulación bajo anestesia y después los abría a ver qué había pasado. Y se encontraba que en la gran mayoría de ellos había una ruptura del subescapular o de la cápsula articular que había provocado él. Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí no me gusta mucho la manipulación bajo anestesia. No me ha tocado mucho hacerla. A lo sumo, la hemos hecho en algún paciente que vamos a operar de una ruptura de manguito rotador y uno ve que tiene una rotación externa muy limitada, pero no es común, porque a mí me gusta también la rehabilitación preoperatoria, aún al paciente que voy a operar, y eso puede haber sido una de las causas de que no haya tenido tanta rigidez postoperatoria. Rockwood decía que la rehabilitación preoperatoria es muy importante. Entonces, aún el paciente que uno va a operar y que sabe que tiene una ruptura con indicación quirúrgica, es bueno hacerle rehabilitación preoperatoria para que enfrente la cirugía con una mejor movilidad pasiva. Sim. Professor André, gostaria de falar alguma coisa antes, professor, de encerrarmos? Claro que sim. Daniel, a sua charla deveria ser feita no início de todos os congressos de ombro e codo, porque ela mostra uma visão humanística de todas as patologias que o especialista em ombro pode encontrar. Esta tua charla é muito ampla e só alguém que pertence aos 5% people, pode ser capaz de fazê-la. Os outros 95% fariam uma boa charla, mas 5% conseguem fazer uma charla excelente. E esse é o caso. Ela é muito boa, ela é completa e mostra que você é um médico cuidadoso, que pensa no seu paciente como um único e não em série. E isso começou lá atrás, nos teus primeiros anos de profissão. Eu pude reconhecer várias imagens vindas de slides. Uhum. Você ha cambiado de slides para multimídia, sim? Porque são slides, são imagens muito antiguas. Sim, algumas sim. E isto é o que traz qualidade à tua apresentação. O nosso grupo de 70 participantes aprendeu muito hoje com você. E, como sempre, o diálogo depois da charla é também muito importante. E você, com muita boa vontade, respondeu muitas perguntas. Você está de parabéns. O Márcio Cavalcante, que está fazendo uma série, iniciou muito bem essa série, perfeito. E eu fico muito feliz, mais uma vez, de trabalhar com você, esse amigo que a cirurgia do ombro me deu, e agora, com o Mundial, nós ficamos tão próximos, tão companheiros. Uhum. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Hemos sufrido juntos y hemos también disfrutado juntos. Sim, claro que sim. Uhum. Primeiro, como o professor André falou, eu queria convidar a todos para que continuem assistindo nas próximas aulas. No sábado, nós teremos o nosso amigo Bruno, que mora em Barcelona, brasileiro, mas que trabalha lá há muito tempo, participando. E, para finalizar, gostaria de agradecer, em português mesmo, muito obrigado, Daniel. Muitas graças por ter participado, pelo zelo, pelo cuidado de preparar uma aula em português para a gente. Realmente mostra a sua preocupação, o seu cuidado, não só com os pacientes, mas com os colegas. Muitas graças, minha amiga. Não tenho como lhe agradecer. Bueno, muy amable, realmente es un placer siempre estar en contacto
y estamos a disposición para lo que necesiten. Interpretamos con qué espíritu Marcio está haciendo esto, e inmediatamente también se le dio el aval y el apoyo moral de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo. Sé que vienen por delante excelentes oradores, así que vamos a estar muy pendientes de esto. He visto varios argentinos que también han estado presentes, así que excelente. El parabéns es para vos, Marcio, por tu iniciativa, tu inquietud y tus ganas de hacer cosas. Y un placer ver tantos amigos también acompañándonos. Okay. Muito obrigado a todos. Boa noite a todo mundo. Buenas noches em Latinoamérica. E até a próxima. Muy bien. Obrigado. Até mais. Tchau.